100% relacional y el obispo debe seguir creciendo y madurando en todos estos rasgos relacionales porque son fundamentales para su tarea principal de pastorear, apacentar y cuidar al rebaño del Señor. Como Iglesia queremos seguir creciendo en estos aspectos del cuidado del rebaño del Señor. Queremos que los ancianos de Iglesia sean cada vez más visiblemente los pastores del rebaño local del Señor. Hermanos, sigamos creciendo en esto y es de doble dirección. Tiene que venir de los ancianos hacia el rebaño, pero también del rebaño hacia sus pastores. Estamos tratando de ser cada vez más intencionales en que los ancianos sean más visibles y disponibles para la Iglesia, pero también la Iglesia debe orar, apoyar y dejarse pastorear gustosamente por aquellos que el Señor les ha puesto como sus cuidadores y obispos. Cuando tus ancianos se acerquen a ti para animarte, exhortarte, corregirte, pastorearte, ten esa disposición para escuchar y sujetarte a su dirección como dice Hebreos 13. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los ancianos tienen la gran responsabilidad de pastorear al rebaño del Señor, oremos para que con temor y temblor podamos hacerlo de la manera que más gloria traiga a nuestro Dios. Pero los ancianos no solo dirigen y pastorean al rebaño, sino también en tercer lugar, los ancianos enseñan al rebaño del Señor. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una tarea muy importante de los ancianos tiene que ver con la enseñanza de la verdad de Dios. Son responsables, primeramente, de tener una doctrina fiel a la enseñanza recibida desde el principio. Deben ser fieles al Evangelio puro de Jesucristo. Esto requerirá que sean cuidadosos en el estudio diligente de la palabra santa. Deben ser retenedores de la palabra fiel. Los ancianos, por tanto, deben estar siempre preparándose y estudiando la palabra para ser cada vez más eficaces en la tarea que el Señor les encomienda. Quiero comentarles que cada lunes sus ancianos se reúnen a estudiar la palabra del Señor. Y es el plan de seguir haciéndolo hasta que el Señor lo permita. Tenemos que cerciorarnos que seamos retenedores fieles de la palabra santa. Pero no se trata solo de ser personas que sostengamos una sana doctrina, sino, hay dos acciones que deben desarrollarse con toda esa verdad retenida o aprendida, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los ancianos son los encargados de velar por la enseñanza de tal manera que el rebaño sea formado de acuerdo con la verdad y también sea eliminado el error o la falsedad dentro del rebaño. De hecho, uno de los requisitos para ser anciano es que sea apto para enseñar. Por supuesto, hay ancianos que tienen de parte del Señor una habilidad o don más desarrollado en este aspecto para la enseñanza pública del pueblo del Señor y por eso la Iglesia es beneficiada por su participación constante en esos momentos de enseñanza pública. Pero independientemente de que no todos los ancianos prediquen públicamente en la Iglesia, todos deben estar involucrados en algún aspecto de la enseñanza de la Iglesia, tales como la exhortación, la consejería, la enseñanza en grupos pequeños, etc. Los ancianos tienen que ser celosos en cuanto a qué se enseña, quién enseña, cómo se enseña. También deben velar y atender los asuntos cuando la falsa enseñanza se empieza a filtrar dentro de la Iglesia, así como capacitar a los creyentes para su crecimiento. El cristianismo es substancialmente educativo, somos llamados a hacer discípulos y los ancianos son los encargados de velar de que la formación de los discípulos en la Iglesia sea llevada a cabo con fidelidad a la verdad y en completo orden delante del Señor. Los ancianos enseñan al rebaño del Señor. Por supuesto, en una sola exposición no se puede abarcar la amplia y compleja tarea que desempeñan aquellos varones a quienes el Señor ha llamado a ejercer el oficio de pastor, anciano u obispo. Pero sirva todo lo dicho para que comencemos a comprender la estructura de autoridad que Cristo ha establecido en su Iglesia para que todos crezcamos en el Señor cada vez más a semejanza de Jesús. Los ancianos pastores u obispos son los encargados de dirigir, pastorear y enseñar al rebaño del Señor. Oremos por aquellos que ya están en este oficio y todos los que el Señor vaya a llamar para ejercerlo en el futuro. También, como ovejas del Señor que pertenecemos a este redil, oremos, apoyemos, escuchemos, animemos y exhortemos a nuestros ancianos, pues ellos son los que velan y pastorean por nuestras almas, sabiendo que darán cuenta al príncipe de los pastores. Para que lo hagan con entrega, amor y fidelidad delante del Señor.
Sigamos profundizando y aplicando estas enseñanzas acerca de los oficiales de la Iglesia para entender cómo seguir creciendo como cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Los oficiales de la Iglesia. Autoridad espiritual. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. La Iglesia tiene unidad, autoridad y finalidad. Tengo la bendición de ser presbiteriano de tercera generación y durante mis años en la Iglesia desde niño, en la iglesia local donde crecí, podías notar al frente, en el estrado, unas sillas grandes, que más bien simulaban ser como tronos que no podían pasar inadvertidas. Allá, los domingos, a la hora del culto, se sentaban normalmente, los ancianos y el pastor de la iglesia. Cuando preguntabas a tus padres quiénes eran esas personas sentadas al frente, te respondían, es el consistorio de la iglesia. Son las autoridades de la iglesia. Y por la distancia a la que se sentaban de nosotros, la altura del estrado donde estaban y el tamaño de las sillas donde se sentaban, nos daban la idea de que eran personas en otra categoría o muy diferentes al resto de los mortales que estábamos en las bancas. Con el tiempo, esta práctica ha desaparecido en muchas de las iglesias que conozco. Quizá en una reacción a que muchos ancianos y pastores tristemente se empezaron a ver como muy diferentes a los demás cristianos en razón de su oficio. De hecho, la nomenclatura se cambió de anciano gobernante a anciano de iglesia con el propósito de prevenir esa distorsión en la autopercepción de los oficiales. Pero con el tiempo quizá muchas iglesias nos hemos ido al otro extremo. A casi borrar o no hacer lo suficientemente visible la estructura de autoridad que el Señor ha establecido en su iglesia. Como iglesia local, aunque los ancianos no se sientan al frente en tronos, sí existen y están muy activos en el ministerio y cuidado de la iglesia. En este punto me gustaría preguntarles: ¿conocen a sus ancianos? ¿Conocen a sus diáconos? Hay 9 ancianos y 7 diáconos y a partir de la próxima semana ya serán 9. Nuestra iglesia, por la gracia del Señor, es bastante grande y tenemos, además, 3 sedes. Los oficiales de la iglesia, es decir, los ancianos y los diáconos, ministran en las 3 sedes. Por eso es un poco más difícil de que sean conocidos por todos en las 3 sedes. No obstante, queremos ser muy intencionales en que cada vez más los oficiales de la iglesia sean más visibles y conocidos por los miembros de nuestra iglesia para que sepan a quién acercarse para su cuidado espiritual. Aunque normalmente nos ven a nosotros los pastores al frente, queremos aclararles que en las iglesias presbiterianas como nuestra iglesia, la congregación no es solo cuidada por los pastores, sino por un grupo de oficiales que han sido llamados por Dios y confirmados por la elección de la iglesia local para ser los encargados de cuidar, de manera grupal o colegiada, al rebaño del Señor que se congrega en este cuerpo local de creyentes en Cristo. Por todo esto, hermanos, este mes, estaremos hablando de los oficiales de la Iglesia. Para que conozcamos sus funciones y características bíblicamente, de tal forma que apoyemos decididamente su ministerio y oremos por ellos en la labor tan importante a la que el Señor los ha llamado. Para empezar nuestra reflexión sobre los oficiales de la Iglesia, vamos a considerar un pasaje allá en Efesios capítulo 4. En este capítulo el apóstol Pablo enseña grandes verdades acerca de la Iglesia, su constitución, su estructura y funcionamiento, por la obra completada por Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo no es una entidad sin forma o estructura, o sin substancia. La Iglesia tiene firmes fundamentos, bases y cimientos y una estructura básica que Él estableció con finalidades y propósitos específicos. Cuando la Iglesia funciona de acuerdo con estas estructuras de autoridad establecidas, experimenta crecimiento por todos lados. Por eso lo que queremos subrayar este día es que la estructura o principio de autoridad que el Señor ha establecido en su Iglesia es indispensable para el buen funcionamiento de la misma. Quizá podamos pensar de la Iglesia como un organismo relacional en el que hay libertad de acción y cada quien es dirigido por Dios para hacer según convenga. Y en parte esto es verdad, pero como veremos, este pasaje nos muestra que la Iglesia es más que un grupo de personas que se aman y tienen comunión unos con otros, sino que hay estructuras de autoridad establecidas por Dios para que su Iglesia funcione adecuadamente y se experimente el crecimiento de todo el cuerpo de creyentes. En este pasaje subrayaremos 3 características de la Iglesia de Cristo que nos muestran esa estructura que hace que la Iglesia funcione y cumpla sus propósitos.
De ahí derivaremos la importancia de los oficiales de la Iglesia. Es decir, puesto que la Iglesia tiene estas tres características que deben cuidarse y observarse, se hace necesario subrayar la importancia del ministerio y acción de los oficiales dentro de la Iglesia. Las tres características que estaremos subrayando en este pasaje son: unidad, autoridad y finalidad. Es decir, la Iglesia tiene unidad, autoridad y finalidad. Dice Efesios 4. 1-6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En primer lugar, queremos subrayar que la Iglesia tiene unidad. Pablo comienza haciendo un